cojo y publico. Voy publicando eso que estoy escribiendo, lo voy escribiendo. Gracias, Sandra. Y ¿Cerramos la puerta? Sí, bueno, te lo cuento ahora. Y entonces... Listo. Esto en modo aire. Hola, 1, 2, 3. Dale, listo. Bueno, Manuel, ¿primera vez en Colombia? No, para nada. Ya he estado aquí 3 o 4 veces. Tengo que decir que mi conocimiento de Colombia se circunscribe a Bogotá. Siempre que he venido me he quedado en la capital. Todavía no he tenido la oportunidad de conocer otros sitios y está en mi lista de asignaturas pendientes. Espero corregirlo en mi próxima visita, pero disfrutando mucho de este país que me gusta, me encanta y además estoy convencido que es el próximo gran motor de América Latina porque lo tiene absolutamente todo. ¿Algo más en ese sentido? ¿De por qué cree que es ¿Por el qué? motor? Pues porque estoy convencido por muchos motivos. Porque tiene el potencial humano y demográfico, porque tiene la capacidad de formación de su gente, porque tiene los recursos, porque tiene la ubicación estratégica, da a 2 océanos, está en el lugar perfecto para convertirse en un hub de comunicación entre un montón de sitios del mundo. Lo tiene todo. Turísticamente, bueno, ya ni te cuento lo que aquí hay. Y creo que el potencial está ahí y que solo hace falta que Colombia se lo crea para dar el salto. Desde luego a mí no me extrañaría nada ver cómo dentro de 15 o 20 años se transforma en uno de los países líderes de la región, porque, insisto, visto desde fuera y desde mi personal perspectiva, creo que este país está en una posición privilegiada para poder serlo. Pues le pregunto si conocía Colombia, si ya había pasado, porque precisamente en la última novela, cuando la tormenta pase, hay unos personajes y me llamó mucho la atención que el lenguaje, el Sí. vocabulario se asemeja mucho. Sí, es cierto que en Cuando la tormenta pase aparece una serie de personajes que son colombianos. Escribirlos era todo un reto. Era todo un reto porque, bueno, ya cualquiera que me esté escuchando se habrá dado cuenta que soy español simplemente por cómo pronuncio las Cs, las Zs, las Rs y las Ss. Pero conseguir, siendo un escritor, construir un personaje que es de otro país, de otra cultura, que tiene otro argot, otro slang, y que sea creíble, que no caiga en la caricatura, que no caiga en el trazo grueso de qué es lo que es O en lo el típico, estereotipo. o en el estereotipo. Era muy trabajoso, muy complicado, sobre todo en los pequeños detalles, en cómo se tratan entre ellos, en cómo se dirigen los unos a los otros, incluso hasta en las pequeñas cancioncillas infantiles que aparecen en algún que otro momento. Bueno, creo que ha quedado lo suficientemente bien como para que los lectores de todo el mundo les suene lo suficientemente colombiano, y espero que los lectores colombianos sean capaces de perdonarme las pequeñas meteduras de pata que puedan encontrar y que todos los errores en ese caso son achacables a mí. Apuesta nuevamente por una novela de suspenso, un thriller, ¿por qué? Porque creo que el thriller es el vehículo perfecto para contar historias. Creo que es el vehículo perfecto para contar, narrar hechos, para narrar aventuras que mantengan a las lectoras y a los lectores pegados al libro, sentados en el borde de la silla, pasando páginas sin poder parar hasta llegar al final. Porque yo concibo la literatura como evasión, como diversión, como entretenimiento. Leer tiene que ser algo que no solo sea entretenido, sino que haga que mientras estés leyendo todos tus problemas, toda la vida diaria desaparezca por completo y lo único que existe, que es real, es ese libro. Es el gran poder de la literatura, la capacidad de inmersión que tiene. Y si quieres que alguien se caiga de verdad dentro de ese libro, le tienes que contar una historia que tenga un ritmo alto, que tenga unos personajes potentes, que tenga una historia atractiva. En definitiva, que todo vaya engarzado de tal manera que no puedan apartar sus ojos de esas letras. Para eso, el thriller, el suspense, desde mi punto de vista, es hoy por hoy el mejor vehículo posible. ¿Elige usted la zona de Galicia? Sí. Cerca de Portugal. Bueno, de hecho hay muchas expresiones que precisamente están en esa conjunción que hay en ese territorio, y es una isla. Sí. Ons. ¿Por qué todo está dado, digamos, que en ese espacio que es en la punta noroeste, ¿no?, de España? En el noroeste de España, muy cerca de Portugal, efectivamente. Sí. Es en Galicia, es ese norte húmedo, frío,
boscoso, de donde yo soy, porque yo soy gallego, Sí. yo vivo allí, es una zona que a mí me resulta muy conocida, me resulta muy familiar, y es el escenario perfecto para contar este tipo de historias, porque tiene los ingredientes necesarios, esos valles profundos, densos de bosques, esos pueblos pequeños donde todo el mundo parece guardar un secreto, el clima, la lluvia, la niebla, en definitiva, generan el escenario ideal para contar este tipo de historias. Y la isla de Ons, además, tiene una capa adicional, y es que no solo tiene todo lo que he dicho antes, sino que además es un lugar remoto, está en la costa atlántica del norte de España, es un lugar que en verano es un paraíso turístico, un destino de primer orden, pero que en invierno la cosa cambia, porque en invierno la isla queda prácticamente desierta, apenas quedan 20 o 30 habitantes residiendo en ella todo el año. Y queda aislada del continente por las tormentas del Atlántico Norte durante largas semanas. Me parecía que era el escenario perfecto para contar una historia como la que aparece en Cuando la tormenta pase, un thriller, un misterio que empieza cuando Roberto Lobeira, un escritor, decide irse hasta esa isla buscando la inspiración para su siguiente libro. Cuando llega allí descubre que los pocos habitantes que residen todo el año en la isla guardan un montón de secretos, de misterios y de intrigas, que hay alguien más en esa isla que le deja regalos ensangrentados en la puerta de su casa, tratando de decirle algo que él no es capaz de comprender. Y por si todo esto no fuese suficiente, las olas de la tormenta arrastran hasta las orillas de una de las playas un fardo. Cuando abren ese fardo y descubren qué es lo que hay en su interior, todas las intrigas, todos los misterios, todas las sorpresas saltan por los aires, y la preocupación del protagonista, de Roberto Lobeira, no será escribir una novela, sino sobrevivir hasta que la tormenta pase. Confluye problemas familiares, interfamiliares, muchas cosas. Narcotráfico. Sí. Es una mezcla. Un farero, tres fareros. Tres fareros. Hay muchas cosas. Porque, como te decía antes, este tipo de historias para avanzar necesitan que haya sensación de presión, de ansiedad, de necesitar saber qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Y eso se monta a partir de una estructura en capas que se van superponiendo las cosas que van pasando en ese pequeño pedazo de tierra sacudido por la tormenta. Está el conflicto del protagonista, está el conflicto de esos vecinos, está el conflicto de ese personaje misterioso, ese fardo, los fareros que tienen una agenda propia, una mujer que vive aislada en la punta más alejada, una bruja. Dicen que tiene una teoría disparatada sobre lo que está sucediendo en la isla, y todas se van entrelazando, y al entrelazarse todas esas historias hacia un final común, lo que genera es una sensación muy envolvente. ¿Qué le ha inspirado para haber apostado por el thriller en este caso? Me inspira, como te decía antes, la necesidad de contar historias que atrapen a los lectores. Y a nivel de otros escritores, en cuanto a cuáles han sido esa base para construir. Muchísimos. Mis influencias son muy heterogéneas. Hay muchas cosas. No leo solo thriller. Es decir, en thriller hay determinados autores que siempre me han parecido que son brillantes, como Joel Dicker, como el difunto Tom Clancy, como Javier Castillo. Hay un montón de personas que crean grandes historias, pero después me parece y me influye gente que escribe novela que no es thriller, como Stephen King. Fíjate, que la gente le tiene como un tipo que escribe terror, pero realmente a mí lo que me interesa de él es que es un gran costumbrista, que describe muy bien los sitios pequeños, las relaciones de la gente que vive en lugares pequeños, y eso para mí es fundamental. Es lo que hace que sus historias sean tan buenas en libros y cuando hacen adaptaciones a películas vaya regular. De la América profunda, en este caso sería esa España profunda. Esa es, sí. Manera. No sé si la España profunda, pero sí un mundo que se muere. Verás, en España es un lugar, no descubro nada, donde la media de edad de la población es bastante alta ahora mismo, como en toda Europa, ¿no? Sí. Y hay una parte de esa historia, hay una parte de ese mundo rural que todavía tiene sus raíces en las leyendas, en el folclore y en las tradiciones que vienen desde la época de los celtas en el norte de España, para una generación para la que todas esas historias todavía eran reales.
todavía formaban parte de su día a día. Para nosotros no, para nosotros es simplemente folclore, es simplemente una idea de cómo se entendía el mundo antes. Cuando esta generación desaparezca, que lo va a hacer en 10 o 20 años, como mucho, todas esas historias que eran reales van a pasar a vivir únicamente en los libros de etnografía. Pero hoy por hoy, tú puedes encontrarte sitios donde la gente todavía piensa que estas historias que surgen de la bruma son totalmente verídicas. Uh-huh. Que hay tanto también de la literatura nórdica, también de suspenso. Pues yo creo que al final todo contamina a todo. Mezclamos sin ningún reparo géneros hoy en día, porque al final las etiquetas es algo que ponemos las personas, ¿no? Para clasificar. Nos encanta tener las cosas ordenadas en los estantes, en los armarios, incluso en los armarios de nuestra cabeza. Novela histórica, novela romántica, novela negra, novela de thriller, novela policíaca. Y hoy en día estas distinciones arbitrarias cada vez tienen menos importancia. Cada vez es más fácil que vayamos mezclando géneros y que cuando te encuentras algo, una historia potente que te resuena, es una mezcla de un montón de cosas. Fíjate, por ejemplo, Juego de Tronos, por poner un ejemplo conocido. Juego de Tronos, ¿qué es? Es una historia de magia y brujería, es una historia de dragones, es una historia de geopolítica, ambición y poder, es una historia de familias enfrentadas, es decir, un folletín. ¿O es una mezcla de todos esos? Es que es una mezcla. Hemos llegado a un momento en el que las mejores historias son las historias mestizas, las historias híbridas, porque esas son las que cogen lo mejor de cada una de esas estanterías imaginarias. Roberto es el protagonista. Sí. ¿Qué lo llevó a desarrollar un personaje como este? ¿Y qué hay tanto de ti en ese caso? Que los escritores normalmente hablamos de lo que conocemos o de lo que somos capaces de ver de cerca. En este caso, el protagonista de Cuando la tormenta pase, Roberto Lobeira, es escritor, como yo. Tiene una antigua profesión que ha dejado atrás, como hice yo. Él dejó el periodismo, yo dejé el mundo del derecho. Necesita recorrer los escenarios donde tienen lugar sus historias, como me sucede a mí. Pero ahí terminan los parecidos. A partir de ahí hay un montón de diferencias. La principal es que Roberto no deja de ser periodista. Y los periodistas tenéis una sanísima costumbre que en este caso se vuelve letal para él. Los periodistas tenéis la costumbre de preguntar y de volver a preguntar y de repreguntar una vez más si no han contestado a vuestra pregunta. Cuando Roberto hace esto de manera inconsciente al llegar a una isla donde todo está a punto de saltar por los aires, no se da cuenta que lo que está haciendo es precipitar los acontecimientos. Y de alguna manera, pues, no da descanso desde que llega a la isla. Oh, claro que no. El ritmo tiene que ser alto en todo momento, porque al final de lo que se trata es de que los lectores se sientan arrastrados por esa tormenta real y metafórica que sacude la isla y que ellos mismos sientan la presión del viento, de la lluvia, de los rayos iluminando el cielo y la sensación ominosa de que algo está a punto de suceder y que van a ser testigos de una experiencia inolvidable. ¿Cómo ha recibido usted el feedback de los lectores hasta ahora? Pues mira, ahora que hace ya 3 meses que el libro ya salió al mercado, puedo decir muy satisfecho que estoy muy contento. Ahora sí, ahora ya tengo la perspectiva para decir que estoy muy contento. Se ha convertido en un éxito de ventas, no solo en España, sino en un montón de países del mundo. En España va, que es donde salió primero, va ya por su 6ª edición, por 120 y tantos mil ejemplares. Sus derechos editoriales ya se han vendido a varios idiomas. Y la acogida que están teniendo desde que llegué aquí a Latinoamérica y he empezado a girar de un lado para otro está siendo muy positiva. Es genial, pero al mismo tiempo me encantaría poder decir esto sucede porque soy un tipo brillante y escribo unas historias maravillosas. Bueno, un poquito de talento tienes que tener mucho trabajo detrás, pero sobre todo también tienes que tener una cierta dosis de suerte. Porque al final, en el fondo no dejas de ser una persona que cuenta historias. Soy un cuentacuentos, como cualquier escritora que nos escucha ahora, como cualquier escritor que nos esté escuchando. Somos personas que contamos historias. La diferencia, lo que marca entre que te lean miles y miles de personas o no lo hagan, son pequeños detalles que muchas veces ni siquiera están en tu control. Suceden porque sí, y cuando suceden es genial y lo único que puedes hacer es estar agradecido. Ya para este tramo final de este diálogo, hablemos de Manuel como
antes de ser escritor y cómo llegó a ser escritor. Estábamos hablando precisamente antes de arrancar. Pues mira, yo era abogado. Trabajaba como abogado en España. Y la literatura jurídica a mí me estaba asfixiando, es muy rígida, es muy formal. Entonces decidí que tenía que empezar a escribir una historia que no tuviese que ver con ese ordenado mundo del derecho, pero por higiene mental, por escribir algo que no fuese eso. Era una válvula de escape. Cuando empecé a escribirla, decidí que la podía colgar en un blog en internet por si alguien quería leerla. Total, ¿qué podía perder? Lo que yo no podía saber es que aquel blog se iba a transformar en un fenómeno viral, que iba a pasar de tener 5 o 10 lectores a pasar a tener 1,5 millones. 1,5 millones de lectores en apenas 2 meses y medio. Que aquel blog se iba a transformar en un libro, mi primera novela, que aquel libro se iba a transformar en un bestseller, no solo en España, sino en un montón de países, que se iba a traducir a más de 20 idiomas, que iba a tener un recorrido larguísimo. Va a estrenarse la película de ese libro ahora, el 31 de octubre, en Amazon Prime Video. En Latinoamérica también se puede ver. En 192 países. Se estrena en todo el mundo. Es uno de los grandes lanzamientos de Amazon Prime Video para la campaña de Navidad. Es una producción enorme y debería estar contento, pero lo que estoy es aterrorizado. A ese libro le siguió otro y otro y otro y otro, y fíjate, por el camino se quedó el abogado, en algún momento quedó abandonado en una cuneta, y con el último libro, con Cuando la tormenta pase, del que te hablaba, que está, bueno, pues que está teniendo tan buen comportamiento, aparte de ganado el premio Fernando Lara de novela 2024, que es uno de los premios más prestigiosos en español que existe en el mundo. Entonces tendría que decir que todo lo que esto que acabo de hacer, que es un resumen apresurado de los últimos 18 años, que yo no me puedo quejar, que estoy muy feliz, que yo he salido ganando con el cambio, que el mundo del derecho perdió un abogado mediocre y que el mundo de la literatura ganó a alguien que cuenta historias, que tiene la suerte de que hay miles de personas en todo el mundo que tienen ganas de leerla. ¿Qué es vivir de la literatura? Un privilegio. En España. Bueno, y en todo el mundo. Y en el mundo. Sí. Vivir de la literatura es un privilegio. Si juntamos a todas las personas en español que viven de la literatura en el mundo, a todas, de un lado y el otro del Océano Atlántico, no llegamos a 500 personas. Somos muy poquitos. Muy poquitos, es muy complicado, es extraordinariamente difícil. Y para llegar ahí se tiene que dar una serie de condicionantes, muchos de los cuales no dependen solo de ti. Pero cuando sucede, cuando realmente llegas a ese punto en el que descubres que tu trabajo es contar historias, solo puedes hacer 2 cosas. La primera es ser humilde, dar gracias y celebrar que estás ahí. Y la segunda, sabiendo que en el fondo tienes un puesto de privilegio, seguir contando esas historias y seguir haciendo que mucha gente pueda vibrar con ellas, se pueda evadir con ellas, en definitiva, que disfrute de eso tan bonito que es la literatura. ¿Qué viene? Bueno, estás en una gira por Sudamérica. ¿Para dónde vamos después? ¿Cuál es? No, fíjate el tono de alivio que aparece en mi voz ahora. Colombia es la última parada de un largo viaje que empezó en Chile hace casi 20 días y ahora me vuelvo a España, me vuelvo a mi casa, descanso unos días y nada, en octubre otra vez en la brecha, porque aún quedan muchos destinos por visitar. ¿Y hay más libros, más proyectos? Sí, o sea, aparte de la película que se estrena el 31 de octubre en Amazon Prime Video, que se titula Apocalipsis Z, el principio del fin, que será el título de ese primer libro. Hay otra película en marcha, una serie basada en uno de mis libros en desarrollo, y espero en enero, si no se me complica demasiado la agenda, en enero poder ponerme la gorra de escribir, como vulgarmente se dice, poder llegar a ese momento de tranquilidad y poder sentarme a preparar la siguiente historia. ¿En qué punto está la literatura y en general las historias de suspenso en España? Aquí nos llegan unas historias muy buenas. Sí. ¿En qué punto está ahora? La literatura está viviendo un buen momento, en general. La pandemia, curiosamente, fíjate, uno de los pocos efectos secundarios buenos de la pandemia fue que aumentaron muchísimo los índices de lectura. De repente un montón de gente que había dejado de leer se reencontró con la literatura, porque claro, hay una cantidad limitada de cosas que puedes hacer cuando estás encerrado en tu casa antes de aburrirte, y eso hizo que mucha gente volviese a los libros. Y cuando volvió a ellos, lo que pasó fue que se reencontró con viejos amigos. Mujeres, hombres que habían dejado de leer pues por el ritmo de vida, por el trabajo, por el estrés, de repente volvieron a caer
en ese sitio tan plácido que es descubrir historias en un libro, y no lo han dejado desde entonces. Y además, curiosamente, en los últimos años sí que se nota un movimiento enorme, se está incorporando toda una nueva generación de lectores a través de nuevos géneros como el fantasy, el romance, que están descubriendo la literatura y que inevitablemente en algún momento darán el salto a otros géneros. Podemos decir que goza de una mala salud de hierro, que es el estado habitual de la literatura, es decir, los índices de lectura, no nos engañemos, suelen ser bajos en todos los países, pero la gente que lee es muy lectora y es muy fiel, y eso es fenomenal. Hay una pregunta, esto sí ya es cosecha mía plenamente, y es, ¿cuándo empezaremos a ver la literatura, historias de la pandemia? Es una pregunta que... Porque inevitablemente sí, y será. aparecerán. Pero yo creo que necesitamos un poco más de espacio. Está demasiado fresco, está demasiado reciente. Los traumas colectivos, y este lo fue, necesitan cierto espacio de respiro, de olvido, antes de que puedas volver hacia ellos o sobre ellos con una mirada crítica o con una mirada novelada. Piensa, por ejemplo, fíjate, pasó con 2 episodios históricos muy conocidos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tardaron años en aparecer historias que versasen sobre esos periodos, porque la gente necesitaba un poquito de aire, de distancia, de espacio antes de poder abordarlos, aunque fuese en ficción. Llegará, sin duda, y cuando llegue, a ver qué descubrimos. Sí. Sucedió con la crisis del 2008 en Estados Unidos. También. Solamente 10 años después es que se empiezan a ver ya a nivel de literario los efectos. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, muy agradable la charla, y bueno, estaremos muy pendientes del lanzamiento de la serie en Amazon. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Vale, gracias. Manuel, muchas gracias. Un gustazo. Un gusto. Perfecto, ¿cómo se sintieron? No, muy bien, muy bien.